somos hechos a imagen de Dios. ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Por qué tenemos esos ojos en la parte frontal? Podríamos haber tenido uno en la frente y podríamos haber tenido un ojo como el de las moscas. Las moscas, ustedes ya se han dado cuenta, tienen el ojo como si fuesen diferentes pirámides. Entonces la mosca puede ver para todos lados. ¿No han visto ustedes a la mosca que anda moviendo la cabeza? La mosca está ahí y está viendo para todos lados. Pudimos haber sido hechos así. Un ojo en la parte frontal y que pudiera ver para todos lados. Pero el texto bíblico dice que somos hechos a imagen y semejanza. O sea, Dios es así. Pero no solamente desde el punto de vista biológico, ¿no? De todas nuestras capacidades. Y sigue diciendo el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, otra vez, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó. O sea, no existe, y ya voy diciendo algunas cosas, no existe la posibilidad de que haya medios hombres o medias mujeres, o un hombre, mitad mujer, no. O un hombre genéticamente, físicamente, con genitales externos de hombre, pero que tenga atracción por otro hombre, ¿no? Aquí en la Biblia lo dice muy claro, los creó hombre y mujer. O sea, no existe la posibilidad bíblicamente de que los seres humanos hemos sido hechos para que en un momento de nuestra vida escojamos qué ser, ¿no? Y sigue diciendo el texto bíblico, Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. El día sexto fue hecho el hombre, y ustedes leen que todo fue bien hecho, pero cuando se refiere al hombre, al ser humano, dice que fue hecho en gran manera, fue bueno en gran manera. O sea, la corona de la creación fue el hombre, el ser humano. Por lo tanto, cuando nos referimos nosotros al ser humano como hechura de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. No es algo muy ligero lo que tenemos que pensar. Quiero leerles, para comenzar mi tema, con una declaración sobre las creencias de los adventistas del séptimo día. Entiendo que los que estamos aquí somos adventistas, y si hay alguno que no es adventista, es interesante que sepan cómo pensamos los adventistas. Dice lo siguiente: durante las últimas décadas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sentido la necesidad de declarar claramente y de varias maneras su posición con respecto al matrimonio, la familia y la sexualidad humana. Jóvenes, la Iglesia Adventista tiene una clara posición con respecto a la sexualidad humana. No es nada que esconder. Aquí hago un paréntesis. Ustedes tal vez les esté llamando la atención, ¿por qué vamos a hablar de la sexualidad el día sábado y el día sábado en la mañana, cuando no es común escuchar un sermón sobre sexo? ¿Ustedes no han escuchado? O no sé, ¿no han escuchado ustedes un sermón sobre sexo? El sábado así como que mejor no hablemos de sexo. Y ese es un error que hemos cometido y que los adultos estamos cometiendo con los jóvenes. El sexo fue creado por Dios. Cuando hace Adán y Eva, en Génesis, si mal no recuerdo es el versículo 28, luego les dice: fructificad y multiplicaos. Le dice la orden a Adán y Eva.
y todavía Adán y Eva no habían caído en pecado. Todavía no habían caído en pecado. Pero ya Dios les dice, reproduzcanse. ¿Y por dónde se iban a reproducir? Si no es por los genitales. No había otra posibilidad. Dios hizo el sexo. Dios hizo los órganos genitales externos. Y eso es tan sagrado como son los ojos, la nariz, la boca, las orejas, la cabeza. El sexo es muy sagrado. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? ¿Saben qué ha pasado a lo largo del tiempo? El sexo no se trata porque se cree que es algo sucio. Y el sexo no es sucio. Es una creación de Dios. Ahora, ¿por qué el sexo no se habla tan abiertamente? Pues el ideólogo, el filósofo de la Iglesia apostólica y romana tradicional, Agustín de Hipona, decía que los seres humanos somos, una parte es la parte física, material, y la otra parte es la parte espiritual. Que lo bueno que teníamos los seres humanos era lo espiritual y lo malo era lo físico, lo material. Que lo malo que tenemos los seres humanos, la parte material, es la que nos lleva a corromper el espíritu. Por lo tanto, decía él, hay que castigar al cuerpo, porque el cuerpo es el responsable que el espíritu se pierda. Ahora entenderán por qué razón en la iglesia tradicional existen los autoflagelos, por qué se tiene que caminar de rodillas, por qué la gente en algunas épocas del año llevan un crucifijo y pueden estar con látigos dándose, el porqué de las indulgencias, el porqué de todo eso, porque la idea principal era hay que castigar al cuerpo para que el cuerpo no contamine el alma. El sexo, decían, tiene que ver con lo material, por lo tanto el sexo es malo. Y la Escritura no nos dice eso. El ser humano fue hecho, agarró Dios con su propia mano, juntó la materia, le dio forma, y dice que cuando ya estaba hecho Adán, agarró, se acercó Dios y le dio soplo de vida, espíritu de vida en su nariz. Y entonces se convirtió en un alma viviente. O sea, la materia más el soplo de Dios, el espíritu, convirtió a una persona que se moviera, y eso se llama alma viviente. ¿Ve? Otro concepto raro en la iglesia tradicional. Dice que cuando uno muere, las almas andan vagando por algún lugar. Ese concepto no existe bíblicamente. Entonces quiero que entiendan, muchas veces en nuestra cabeza hemos heredado ese concepto que el sexo es cochino, que es sucio, que es asqueroso, que no se debe hablar. Tanto que a veces, sin querer, los padres no les enseñamos de sexo a ustedes. Si yo preguntara esta mañana, ¿y dónde han aprendido sobre la sexualidad? Lo han aprendido en la escuela, algunos, con sus propios compañeros de clase. ¿Y que el compañero de clase cuánto sabía? Pues no sabemos. Por eso que todos los chistes, ustedes se han dado cuenta, muchos de los chistes que tienen que ver con sexualidad llaman la atención. Muy bien, ¿qué sigue diciendo esto? Dice la declaración, estos temas, con respecto al matrimonio, a la familia, a la sexualidad, están en el corazón de muchos problemas que enfrenta la sociedad. Ustedes lo saben, el problema del matrimonio, el problema de la familia, el problema del sexo, es un problema social. Sigue diciendo, aquello que por siglos ha sido considerado como la moralidad cristiana básica en el contexto del matrimonio, actualmente está siendo cuestionado en forma creciente. Y no solo en la sociedad secular, sino también dentro de las mismas iglesias cristianas. Miren ustedes, todo eso se está cuestionando.
Las instituciones de la familia y el matrimonio están bajo ataque y enfrentan fuerzas centrífugas crecientes que las están destrozando. Un número creciente de naciones está debatiendo el tema de las uniones del mismo sexo, haciendo de estas un problema mundial. La discusión pública ha despertado fuertes emociones. A la luz de estos desarrollos, nuevamente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día expone con claridad su posición. Entonces, jóvenes, dentro de todas las iglesias que pueden haber, la Iglesia Adventista tiene una posición clara frente a la sexualidad. No se esconde. Por ejemplo, la Iglesia Adventista no está a favor de la homosexualidad, de la práctica homosexual. La Iglesia Adventista entiende al homosexual como una persona que tiene un problema, pero no la convalida. ¿Está claro? No la convalida. Entendemos, Dios entiende al pecador, no el pecado. Entonces eso no dice que nosotros no podemos tener personas con las cuales platicar, pero no convalidamos en la iglesia, no convalidamos la homosexualidad. Por favor, quiero que les quede claro. ¿Me dejé entender? No hay ninguna duda. Por favor, repito, entendemos al pecador, pero no convalidamos el pecado. Y la Biblia nos habla claramente con respecto a ese tema. Muy bien. Yo ahora voy a hablar sobre dos problemas: masturbación y pornografía. La siguiente. Yo lo tengo. Ahí está. Masturbación. Vamos a definir primero qué cosa es masturbación. Masturbación es la acción voluntaria, es una acción voluntaria por la cual una persona frota sus propios genitales para sentir excitación y eventualmente llegar al orgasmo a solas. Voy a detener. O sea que la masturbación no es algo innato, no es algo que yo no sé por qué me da. No, la masturbación es algo voluntario. Y en eso algo voluntario, la persona que hace frota sus genitales, el varón, el pene, la mujer, el clítoris. Bueno, pues aquí me detengo. Por favor, las cosas tienen un nombre propio. Anoche yo hablaba ya con algunos adultos. No les damos a las cosas el nombre que le corresponde. Por ejemplo, a los niños no les enseñamos que el órgano genital masculino se llama pene. Le decimos cantidad de nombres. ¿Se han dado cuenta? Los varones, ¿qué han escuchado? ¿Qué nombre le dan al pene? Pajarito. Le dicen pajarito. Cuidado con el pajarito. Y cuando se es niño, el niño dice pajarito, se mira y ve el árbol, dice, ¿en qué se parece? ¿Y cuándo me va a crecer alitas? Porque el niño cree lo que le decimos. ¿Por qué le decimos pajarito? O hace pío, pío. ¿En qué momento hace eso? A ver, varones, ¿alguna vez han sentido ustedes que hace pío, pío? Nunca. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué le llamamos pajarito? Otro nombre que le damos, ¿cuál es el otro nombre que le damos? Ya no se hagamos inocentes. Cualquier pachuca no es ningún inocente. Ya creo que la mayoría que está aquí ya está listo para ser padre, así que no se hagan inocentes. ¿Qué más le llaman? Cosita. A la mujer le dicen, ¿de acuerdo? Dice, cuida tu cosita. Y a la niña dice, ten cuidado con tu cosita. Y después va a otro lugar y le dice, cuidado con que hagas caer esas cosas. Y ella dice, cosas, cosita, y se mira, ¿qué es eso? Al varón, ¿qué otro nombre le dan al pene? Corneta.
¿Alguna vez han escuchado ustedes que los varones están ahí soplando y cantando en la iglesia con el pene? ¿No? ¿Qué otro nombre le dan? Cuida el platanito. ¿Cuál platanito? ¿Creen que va a algún momento algunos niños conmigo consultan? Miren, esto que nos estamos riendo es real. Algunos niños vienen asustados, que no pueden dormir. No pueden dormir unas noches y yo les digo a los papás, déjenme con ellos. Y yo converso con ellos. ¿Por qué no puedes dormir? Me dices que tengo miedo. ¿Tienes miedo de qué? De que un día me van a tener que pelar el platanito. ¿Cuál platanito? Me dice, pues platanito, doctor, pero ¿cuál? Este que tengo aquí. ¿Y cuál es tu miedo? Que un día me saque y me lo vayan a pelar y cómo va a quedar. Imagínense. O sea, nosotros los adultos comenzamos a confundir desde niños porque no hacemos una buena educación sexual. ¿Qué les quiero decir? Debemos de darle el nombre que corresponde a las cosas. ¿Qué tiene de malo que yo diga que la mujer tiene útero? Nada. ¿Qué tiene de malo que yo diga que la mujer tiene ovarios? Nada. ¿Qué tiene de malo que yo diga que la mujer tiene un canal vaginal? Nada. ¿Qué tiene de malo que yo diga que el hombre tiene testículos? Nada. ¿Qué de malo tiene que yo diga que un hombre eyacula, tiene sueños húmedos? Nada. Esa es la verdad. ¿Y por qué no hablamos con la verdad? Muy bien. Dice, acción voluntaria por la cual una persona frota sus genitales. Fíjense, en los genitales, en el pene, el equivalente al pene en la mujer es el clítoris. Por eso muchos autores dicen, es un pene reducido, es un pene frustrado, dicen muchos escritores. Pero así como el hombre tiene pene, el equivalente viene a ser el clítoris en la mujer. El pene y el clítoris tienen muchas terminaciones nerviosas, muchísimas. Y las terminaciones nerviosas que hay en el pene y en el clítoris, unas son para el dolor y otras son para el placer. Por eso que cuando se frotan los genitales, pene o clítoris, las personas tienen una sensación de placer en el cerebro. ¿Cómo? El sexo está en el cerebro. Ya si vienen más tarde van a escuchar lo que voy a hablar. Pero el sexo está en el cerebro. Entonces, desde el pene o el clítoris, por los nervios viaja esa sensación y llega a un centro en el cerebro donde se siente agradable. Por eso dice esto. Acción voluntaria por la cual la persona frota sus genitales para sentir excitación. Entonces si yo tengo la sensación de sentir algo agradable, digo, ahora yo quiero volver a sentir y vuelvo a frotarme los genitales. Pero ya tengo que tener claro que yo lo hago con un objetivo de sentir esa sensación. No es así casual, ¿no? Yo voy a hablar de una excepción. Y eventualmente llegar al orgasmo a solas. ¿Qué cosa es el orgasmo? Miren, imagínense, esta es la parte basal, lo plano. Entonces, cuando una persona va a tener esa sensación sexual, viene la fase de excitación, o sea, la fase donde se siente agradable. Luego viene una fase en que se detiene todo. Y después que se detiene, llega un momento en que hay una liberación intensa de energía nerviosa. Esa se llama la excitación. Y luego viene la curva de caída y el sujeto vuelve al estado normal. Vuelvo a repetir, la curva del acto sexual es excitación, meseta, orgasmo y resolución. Bueno, pues algunas personas al masturbarse pueden llegar a sentir el orgasmo, a sentir esa sensación, liberación intensa de energía nerviosa. Miren dice, otra definición, es la relación sexual en soledad. O sea, es un acto sexual solo. Ojo, acto sexual solo. Complacencia personal.
es solamente para sentir el gusto. Eso es masturbación. No le demos mucha vuelta. Eso es masturbación. Entonces es algo voluntario, es algo meditado, es algo que la persona busca. Si es algo que uno lo medita, también uno puede meditar no tenerla. O sea, se puede controlar por la voluntad. Pero cuando una persona comienza a masturbarse seguidamente, llega un momento que pierde el control y ya siente la necesidad de hacerlo frecuentemente. ¿Me entendieron? ¿Qué ha pasado? Estoy hipnotizado. ¿Les parece medio raro que se hable de esto en la iglesia? No. Pastor de la iglesia, del departamento de vida familiar, he visto por conveniente que hablemos de esto. ¿Por qué? Porque esto pues, es algo que todos debemos manejar. Fíjense, cuando yo estoy hablando de este tema, va dirigido a las personas que ya se masturban. No voy a pedirle, esto no es un llamado, ¿no? A ver, ¿cuántos se masturban? Levanten la mano. No, eso no voy a pedir. Segundo, es para las personas que no se masturban, para que entiendan que no deben entrarle por ahí. Y tercero, debe ser un tema de conversación con sus compañeros, que por qué como adventistas no estamos de acuerdo con la masturbación. O sea, para donde quieran. Muy bien. Ustedes van a leer de que la masturbación es algo normal, que es algo natural, que es algo provechoso. ¿Saben que hay muchos cuentos y mitos? Uno de los cuentos dice que órgano que no funciona se atrofia. Por lo tanto, para que no se atrofien los órganos genitales, hay que estimularlos para que sigan creciendo. Esa es una gran mentira, porque no depende de eso para crecer. Todo tiene un proceso normal de crecimiento. Muy bien. Generalidades. Miren, esto es un mito, que con las personas que se masturban quedan ciegos. Pues aquí debería haber algunos, no hay ninguno. Que causan neurosis, que causan histeria, que se deprimen y que pueden quedar paralíticas. Y entonces ustedes dicen, yo en la escuela conozco unos que lo hacen en la misma escuela, pero no he visto que ninguno queda ciego. Ah, entonces es mentira. O no he visto que ninguno de ellos se queda paralítico. Ah, pues mentira, solamente es para asustarlos. O he visto que ninguno de ellos tiene este problema, histeria. Histeria es una definición por la cual una persona es muy llamativa. Ustedes quieren conocer histéricos, vean la televisión. ¿Y por qué se caracterizan los histéricos? Por ejemplo, usan aretes bien grandes, hebillas bien grandes, se pintan la boca pero bien fuerte rojo y grandes peinados. Ese es un histérico. Hay histéricos hombres y mujeres. ¿Por qué lo hacen? Para llamar la atención, para que se fijen. El histérico tiene esa característica. También hay hombres histéricos. Esas personas que son muy efusivas, abrazan a todos, la abrazan y dicen, no, te extrañé toda la semana, pura mentira, nunca lo extrañaba. Bueno, eso, la masturbación no hace que se vuelvan así. Eso es mentira. Hay personas que masturbándose llegan a la ceguera, pero no es por la masturbación, es otra complicación. Por eso que a veces nos confunden. Miren, en el siglo XVIII se indicaban cinturones de castidad de día para las mujeres. Todas las mujeres, tuvieran o no tuvieran deseo, o tuvieran o no esa sensación agradable, todas a usar cinturones de castidad. Y miren a los hombres, y anillos con clavos interiores en el pene para evitar la erección. Entonces agarraban y a los varones en el siglo XVIII les ponían un cinturón también y les ponían en el pene un aparatito que tuviera clavos, cosa que cuando había erección le doliera y ya no se podía. Imagínense. ¿Por qué? Porque decían, cuando hay erección o cuando hay deseo es perversión y es pecado, entonces hay que castigarlo al cuerpo. No imagínense.
Como castigo, la castración de los testículos en los jóvenes. ¿Saben que en algunas culturas, cuando notaban que un pastor, un varón, lo encontraba masturbándose, decía, ese está pervertido, el demonio se le metió, y agarraban el grupo, acordaba, castraron, quitarle los testículos, y los operaban y les quitaban. Imagínense cuántos operados tendríamos que tener hoy aquí. Se llegó a practicar la extirpación quirúrgica del clítoris y los ovarios por ser considerada una perversión a las mujeres. Agarraban y las operaban. Les quitaban el clítoris, que les he dicho que es el equivalente al pene. Se los quitaban. Imagínense, pero ¿por qué lo hacían? O sea, ¿cómo ustedes dirán y cómo se daban cuenta? Bien simple. Cuando veían a las niñas que estaban en su camita, se ponían un almohadón y estaban sobándose, decían, este es perverso. Esta es lo peor. Listo, los padres consultaban y decían, mi niña se está masturbando, no, hay que cortarle el clítoris y hay que sacarle los ovarios, porque si no va a ser un monstruo. Y en los varones les quitaban los testículos, imagínense. La práctica generaba el crecimiento de algunas partes del cuerpo, el pelo o acné en la cara. Les voy a contar algo, una anécdota, pero no la van a contar ahora. Cuando yo llegué aquí a México, llegué hace 20 años y me llamaron a la Universidad de Montemorelos para que dictara clases de psicología médica, de psiquiatría y de sexualidad humana. Y el primer año, en la primera clase o en la segunda clase, un día yo estaba desarrollando un tema y ustedes saben, los jóvenes, que siempre hay uno que es bien vivo, se cree el más vivo de todos. Yo estaba hablando cómo debería tratar el médico a su paciente y de repente una manita ahí atrás. Digo, ¿qué quieres? Y me dice, oiga, me dice, ¿es cierto que a los que se masturban les crecen pelos en las manos? Yo dije, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo estoy diciendo? Pero dije, a este lo voy a agarrar. Muy bien, dije. A ver, todos los que creen eso, examínense las manos. El 99%, dije acá hay 99 masturbadores. Es una mentira. El que se masturba no le crece pelos en la mano. ¿De dónde va a crecer pelos? Si no hay acá pelos, ¿de dónde? Como también es una mentira que el que se masturba va a tener acné en la cara. Imagínense los que tienen acné aquí, no vamos a estar pensando, que se masturba, pobrecito, lo vamos a llevar a un piso, vamos a ver, no. La masturbación no causa eso. Eso se inventó para decir que tengan cuidado para que no lo hagan. Yo no estoy diciendo que lo hagan. No, yo no estoy diciendo eso. Les estoy diciendo, por favor, sáquense, si tienen alguna idea, sáquense ideas de ese tipo. Eso no tiene nada que ver. Y miren, se consideraba una enfermedad mental. Bueno, pues ahora sabemos que aquellas formas de masturbarse compulsivamente constituyen una enfermedad mental. También sabemos ahora que algunas enfermedades mentales se caracterizan por una masturbación compulsiva, es decir, no pueden frenar. ¿Qué hemos encontrado? De que hay tumores en el cerebro que crecen en una zona del cerebro que pueden causar conducta masturbatoria impulsiva, no controlada. Hay una zona en el cerebro, si tengo tiempo les voy a mostrar, que tiene que ver con el centro del placer sexual que está en el cerebro. Y cuando crecen tumores en ese lugar, el sujeto, la persona, automáticamente comienza a tener conductas masturbatorias que no las puede controlar. Pero no es porque él piense, sino porque es el tumor que está causando una alteración en esa zona. ¿Está claro? No va a ser que terminando esta plática le digan al pastor de la iglesia, de hecho el doctor que es bueno masturbarse. Mentira, ¿cierto dicho? Muy bien, epidemiología. ¿Qué se encontraba?
Se ha encontrado aproximadamente en muchas culturas que el 95% de los varones se masturban y en las mujeres el 80%. Miren, es alto el porcentaje. Pero no estamos diciendo que esto es lo normal, sino que cuando no tienen una buena educación sexual, los que no tienen una buena educación sexual, en el 95% de los varones se masturban. No estoy diciendo que eso es normal. Estoy diciendo que aquellos que no tienen una buena educación sexual, en el 95% de los varones acaban masturbándose. Se inicia en los varones en la adolescencia. Algunos papás hay aquí presentes. Ojo, ya cuando nuestro hijo es adolescente, ya no necesita un papá o una mamá, necesita un amigo. A los amigos se les cuenta todo, porque el amigo no sanciona, el amigo da ideas, aconseja. Díganme a los papás aquí presentes, ¿acaso no es mejor que su hijo reciba educación sexual de usted que tiene más experiencia? Sino que a veces el tema sexual no se trata en la casa. Los que están aquí sentados, los jóvenes sentados, ustedes me dirán la verdad, ¿cuántas veces en la casa se habla sobre sexualidad? Y ustedes saben, generalmente muy poco. ¿Por qué? Porque no hemos sido educados en educación sexual. Y en las últimas etapas de la juventud e inicio de la madurez en las mujeres, miren, o sea que el despertar con la práctica sexual o el deseo sexual es más rápido en el varón comparado con la mujer. Pueden causar un problema en la conducta sexual, miren, conducta sexual, llegando a la conducta obsesiva, convertirse en una adicción o un vicio. Esto lo escribió este psiquiatra en el año 2012. Esto no lo ha escrito el pastor de la iglesia, esto no lo ha escrito la hermana Juanita. Esto es ya una investigación científica, porque a veces decimos los jóvenes, dicen los jóvenes, no saben, en la iglesia no tienen ciencia. No es que no tienen ciencia. Eso no es así. Esto lo está diciendo alguien que no es adventista. Está diciendo, miren ustedes, problemas en la conducta, llegando a la conducta obsesiva. O sea que la persona solamente piensa en eso, solamente está pensando en eso. Está esperando que haya recreo para correr al baño y masturbarse. Porque tanto se va metiendo eso en el cerebro que se va convirtiendo en una adicción o en un vicio. Causa tolerancia. ¿Qué significa esto? Es decir, cada vez necesita más estímulo para sentir los mismos efectos de antes. Jóvenes, no tengo por qué alterarles la verdad. Yo recibo en mi consulta a jóvenes y he recibido jóvenes los cuales de tanto manipularse físicamente el pene le llega a sangrar porque ya no encuentran el mismo tipo de excitación. ¿Se acuerdan lo que les dije? En los genitales hay terminaciones nerviosas y una de esas terminaciones nerviosas son para producir placer, para sentirse bien. Pero cada vez que se manipula el varón o la dama, necesita más presión para que se pueda, esa terminación nerviosa pueda excitarse y pueda recibir la orden de placer en el cerebro. Hay gente que llega sangrando porque ya no le es suficiente la manipulación manual. ¿Por qué? Porque no ha habido control, porque no ha habido educación, porque nadie les explicó que eso no es lo que se debe hacer. Se alimentan de escenas eróticas mentales que aumentan con tiempo e intensidad. La persona que comienza a masturbarse comienza a imaginar cosas. Cree que las cosas se deben hacer de esa manera. Por esa razón, tiene que aumentar con tiempo e intensidad las escenas, las fantasías sexuales tienen que aumentar para producir esa sensación de placer. Miren, el uso de material pornográfico convencional ya le resulta insuficiente que se comienza a masturbar frecuentemente. Ya no le basta con ver una revista, ya no le basta con ver un video.
ahora tiene que comenzar a pagar para ver películas que le puedan producir la mayor excitación sexual. En el adicto su mente se llena de fantasías, masturbándose varias veces al día. Yo he encontrado casos jóvenes en que hay personas que se masturban en el día 20 veces. Comenzaron con una, ya después no pueden. Están en clase sentados y están pensando, permisito, voy al baño. Va al baño a otra cosa, no a lo que debe ir. Les estoy diciendo algo para que prevengan y no lleguen a ese extremo. La masturbación obsesiva termina con sadismo, masoquismo, voyeurismo, fetichismo, transvestismo, pedofilia, exhibicionismo. Miren, la masturbación ¿en qué acaba? ¿Qué cosa es el sadismo? ¿Quién es una persona sádica? A ver, ¿quién me dice quién es una persona sádica? Es aquel que se goza infligiendo dolor. Entonces, esta persona masturbadora obsesiva puede acabar siendo un sádico, incluso sexualmente. Mire, incluso. Pues esas se llaman parafilias. Cuando estudiamos estas alteraciones en el ciclo sexual o el comportamiento sexual, hay parejas que para poder sentir el placer sexual tienen que castigar, golpear a su pareja, si no, no sienten excitación sexual. Mira hasta dónde puede llevar la masturbación. El otro, el masoquismo, es el que le gusta sufrir, que lo hagan sufrir para obtener un beneficio. Desde el punto de vista de la conducta sexual también se llega al masoquismo. ¿Qué pasa con el masoquista? Ustedes deben haber visto que hay tiendas que venden artículos sexuales, látigos. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que agarrar, para poder llegar a la excitación sexual, la pareja tiene que pegarle. Pégame más, pégame más, pégame más, hasta que ya, ahora sí, ya llegué a mi orgasmo. Imagínense a lo que llegamos. Por eso la revelación de la Iglesia Adventista es muy clara. Son perversiones del concepto por el cual Dios nos hizo. Dios no nos hizo para eso. Voyeurismo, aquel que anda mirando, espiando de los huequitos, a ver dónde hay algo sexual y va para allá y va para acá, se convierte en una conducta. Si no hace eso, no siente esa sensación de placer a nivel cerebral. Fetichismo, se consigue un artículo con el cual, mirándolo, recién siente esa excitación. Transvestismo, ya saben ustedes, es vestirse con la ropa del otro. Hay gente, hay varones, que se tienen que colocar ropa de mujer para poder sentir recién el deseo sexual. Si no se viste como mujer, no siente. Y a veces en la casa la esposa dice ya pues lo acepta, ¿no? El papá se viste de repente, se pone malla, se pone un baby doll y recién se siente que ya sintió. Miren hasta dónde llega la masturbación. Otro, pedofilia o paidofilia, solamente excitación sexual con niños. Ya ustedes han visto y han leído qué está pasando incluso con algunos líderes religiosos que felizmente no están en la iglesia. El exhibicionismo, el transexualismo, es aquel que, y ustedes lo van a encontrar, gente que se quita la ropa, que se baja, por ejemplo, su ropa interior, y con que lo miren, con eso ya sienten el deseo sexual. Miren, todo lo que se llega a la desviación en la sexualidad, todo comenzó con el acto masturbatorio. Se vuelve compulsivo y acaba en estas patologías. Y les adelanto, estas parafilias no se curan. ¿Por qué? Porque han producido un cambio irreversible a nivel cerebral. Algunas personas casadas, miren, lo practican, prefiriendo sobre las relaciones con su esposa o esposo. Miren, la masturbación no acaba con que yo solito y pues nada, yo lo resuelvo. Mucha gente, muchos que se casan, después de casados, tienen que seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque la presión física ejercida
no es suficiente para tener excitación sexual como cuando se masturban, por ejemplo, manualmente. Estamos hablando de un problema serio. No es un problema nomás que es algo natural y eso cede con el tiempo, no. Hay que tener mucho cuidado. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay entre pensar que va a crecer pelos en las manos versus lo que va a suceder realmente? Miren lo que dice esto. No es el acto de la masturbación lo que causa problemas, son los pensamientos y las fantasías que van junto a ella. Es decir, por favor, quiero que me entiendan bien esto. No estoy diciendo que la masturbación es buena. El problema, lo malo son los pensamientos y las fantasías. No. Lo que está diciendo el autor es, si tuviéramos que analizar qué es lo que realmente está causando algo, no es el tocarse, no es el frotarse, lo que está causando es lo que genera pensamientos y fantasías. Lo que está diciendo el autor es, cuando hay acto masturbatorio, es el cerebro el que está comprometiéndose. Ojo con eso. Miren lo que dice la Biblia. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son no lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, a veces te preguntan, doctor, ¿me puedo masturbar? Yo le digo, claro que puedes. Pero ahora viene la segunda pregunta, ¿me debo masturbar? Y la respuesta es no. Todo se puede, pero no todo se debe. Porque eso depende de la voluntad. Yo tengo que elegir. Dios me ha dado la capacidad para elegir. Y Dios me enseña qué es lo que debo hacer y no debo hacer. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Miren, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. La masturbación no desciende de lo alto. Si no, Dios nos hubiera hecho y programado para eso. Pero la masturbación no la hizo Dios. Eso no es perfecto. Otro texto. Por tanto, ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio racional. ¿Qué cosa es santo? Santo es todo lo que Dios nos dice que debemos hacer. Todo lo que Dios nos dice, mira, yo te muestro el bien y el mal. Escoge tú qué quieres hacer. Es una capacidad de elección. Si yo después de esta plática, alguno de ustedes sigue con una conducta de este tipo, ya no puede decir que ya no sabe. Ya sabe que no se debe masturbar. Ya sabe que no debe estar en esa práctica. Ya sabe que es un acto voluntario. Ya sabe que eso le puede llevar a complicaciones. Ya sabe que eso es lo que Dios no quiere. Pero esa es la capacidad de elección. ¿Quedó claro? Silencio total. Los tengo hipnotizados. ¿Qué les pasó? Si ya lo sabían o no lo sabían, ya lo sabían. Pero quiero que les quede muy claro. Para romper este hipnosis. Vamos a cantar algo, ¿no? Porque los veo, o están dormidos, ¿qué les ha pasado? Silencio total, ¿qué les está pasando? Muy bien, a ver los organizadores, a ver, vengan aquí para que nos paremos un rato y cantemos algo, para pasar al otro tema. ¿Platicó con el doctor sobre algún momento de preguntas? No, no. A ver si da tiempo, pastor.